Oye, ¿te ha pasado que te entienden todo por texto, pero cuando hablas, alguien frunce el ceño y dice ¿perdón? A veces no es la gramática, es solo la pronunciación que se nos cruza. Y claro, un pequeño sonido cambia todo, ¿no? Tipo pero y perro. Total. Y lo más curioso es que el español es bastante fonético, lo que ves se dice pero se dice a la manera del español, no de tu idioma. Si lees como en inglés o en francés pues suena raro. Y la gente se queda como, no sé. Además, una mala pronunciación puede dar momentos muy divertidos, o muy incómodos. Yo he visto reuniones que se vuelven un chiste por un acento mal colocado. En serio, pasa mucho. Bueno, hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro café de español. Yo soy María, y hoy vamos a hablar, pues, de cómo sonar más claro, más natural. Nada de magia rara, solo hábitos que funcionan. Y sí, vamos a practicar aquí mismo. Yo soy Carlos, y me encanta este tema porque, la verdad, una pronunciación un poco mejor ya te abre mil puertas. No necesitas sonar como un nativo, para nada. Solo necesitas que te entiendan sin esfuerzo, y que tú te sientas seguro, ¿sabes? Vale, empecemos por la base, las vocales. En español las vocales son cortas y limpias, a, e, i, o, u, nada de sonidos raros al final. Abres la boca un poco, sueltas el sonido y ya. Sí, sí. No alongues la vocal como i o no. Mejor corta y clara, casa, mesa, piso, pollo, mundo. Si dudas, baja el ritmo, respira, y di cada palabra con calma. Y con las consonantes hay dos que dan guerra, la R y la J. La R simple como en pero es suave como un toquecito. La doble R como en perro vibra más, la lengua tiembla un poquito. Y la J, pues, es como un aire fuerte desde la garganta, jamón, gente, México. No hace falta matar la garganta, ¿eh? Solo un poquito de aire. Si toses, te pasaste, ja, ja. Antes de más teoría, hagamos un mini roleplay, ¿sí? Tú eres el camarero y yo soy una estudiante que pide algo. Me fijo en la R y en las vocales, muy claras. Vamos allá. Vale. Camarero aquí. Buenas, ¿qué desea? Fíjate en la S al final de desea, suave, no muy fuerte. Hola, buenas. Quiero un café, por favor. Y también un bocadillo de jamón. Yo marco quiero, no quiero. Y jamón con J. Perfecto, un café y un bocadillo de jamón, ¿algo más? Yo hago, perfecto, con la R suave. No digo perfecto con doble R al inicio, porque ahí la R inicial ya suena fuerte. Pero no hace falta exagerar. Nada más, gracias, ¿cuánto es? Y digo gracias con esa C suave como gracias, nada de gracias. Y cuánto con acento en cuán, porque si digo cuánto sin acento, es otra palabra. Muy bien. Y ojo con bocadillo y pollo. En muchos países elle suena como una id suave, y en otros como una j suave. Si dices pojo o pollo, en la calle igual da lo mismo, pero intenta ser consistente, ¿vale? Exacto. Lo importante es que se entienda, y que tú no cambies el sonido todo el tiempo. Y si dudas, pregunta, oye, ¿cómo lo dices tú? A la gente le encanta explicar su forma de hablar. A ver, tip número 1 que cambia vidas, hablar más despacio. No mucho, solo un poquito. Cuando vas lento, colocas mejor la boca y te salen mejor las Rs, las Js, todo. Tip número 2, imitar. O sea, escuchas a una persona y repites justo su ritmo y su música. A eso muchos le dicen sombras o shadowing, tú copias sin pensar en la gramática. Solo sonido. Y tip número 3, súper simple, grábate. Sí, ya sé, da vergüenza. Pero cuando te escuchas, notas cosas que tu mente no nota al hablar. 2 minutos al día y listo. Te cuento una historia rápida que me impactó.
Un alumno dijo en una reunión, estoy emocionado, pero la C la hizo como una S muy larga y la O la alargó raro, y sonó otra cosa extraña. Hubo risas incómodas y él se sintió fatal. Desde ese día practicó solo frases de trabajo con voz lenta y clara, y oye, cambió todo. Sí, y yo conozco otra, más de familia. Una chica quería decir gaño, pero hizo la N sin esa ñ, y dijo otra cosa, ya sabes, el gano, y toda la mesa se rió. No es el fin del mundo, pero sí te da ganas de practicar la ñ, pon la lengua arriba, como en niño, y sale. Hagamos otro mini ejemplo con la R, que es la estrella. Yo digo pero y tú dices perro, ¿vale? Así sentimos la diferencia en la boca. Voy, perro. Yo hago vibrar la lengua, como un motor pequeño. Si no sale, prueba decir te de rápido, y luego agitas un poco en ro. Y yo pero. Suave un toquecito. Si te sale doble, respira y baja el ritmo. No pasa nada, se entrena. Hasta aquí, llevamos vocales claras, R simple y doble, y la J. Un aviso más, la B y la V suenan casi igual en español estándar. Así que vaca y vaca, pues, lo mismo en la mayoría de sitios. Sí, exacto. Entonces no gastes energía en separar B y V. Mejor invierte en la acentuación, en donde sube la voz. Por ejemplo, canto no es lo mismo que cantó. La tilde sube la voz al final. Hagamos una mini práctica de acento, ¿sí? Yo digo dos palabras, tú me dices cuál sube. Termino y terminó. ¿Listo? La segunda, claro, terminó. Y puedes poner la mano en el aire y subirla un poquito al final, para sentir ese cambio. Parece tonto, pero ayuda mucho. Momento recap, a ver, juego rápido. María, ¿qué dijimos de las vocales en español? A ver si los oyentes también lo dicen en voz alta. Que son cortas y limpias, A, E, I, O, U, sin arrastrar. Y si dudas, hablas más despacio y abres un poco la boca. Fácil y muy útil. Perfecto. Y otra, ¿qué pasa con la B y la V? Pues que suenan casi igual. Así que, tranquilidad con eso. Vale, seguimos. Hay una cosa un poco polémica, ¿necesitas pronunciación perfecta? Hay gente que dice que no, que comunicar es lo primero, y ya. Y otra gente dice que si no suenas bien, en el trabajo no te toman en serio. Yo, la verdad, estoy en medio. No hace falta sonar como actor de cine, pero sí hace falta sonar claro. Y en un entorno profesional, hablar con ritmo y vocales limpias te da puntos, quieras o no. También hay debate con las aplicaciones de aprendizaje. Unos dicen que son una pérdida de tiempo, otros juran que sin la app no estudian nada. Mi opinión, la app es una herramienta, no la solución completa. Úsala para escuchar y repetir, y luego sal a hablar con gente. Sí, combina todo, un poco de app para vocabulario con audio, un poco de vídeos cortos para imitar, y, si puedes, una clase o un intercambio. Lo importante es que tu boca se mueva todos los días. 10 minutos diarios valen oro. Hablemos de trucos raros, pero que sirven. 1. Cantar. Pones una canción en español y copias la forma de la boca del cantante, su ritmo, incluso su respiración. Es divertido y sube mucho la pronunciación. Y 2. Trabalenguas. Sí, esos juegos de palabras. 3 tristes tigres o ferrocarril repetido varias veces. Empiezas lento, ferrocarril, luego un poco más rápido. Vamos a hacerlo juntos, ¿vale? Yo digo ferrocarril. Tú repites. Primero corta, ferrocarril. Luego normal, ferrocarril. Y al final, un poco más rápido sin morir en el intento. Ferrocarril, ferrocarril, ferrocarril. Es un buen gimnasio para la lengua, ¿eh? Se siente como vibra la R y como la boca aprende el camino. Otro error común es pedir perdón por el acento cada 2 minutos. De verdad, no hace falta.
La gente nota tu esfuerzo, y si pides perdón todo el rato pareces inseguro. Mejor pregunta ¿me escuchas bien? O, lo dije claro, y sigues. Sí, la seguridad ayuda a que te entiendan. Voz firme, ritmo tranquilo, y ya. Si no te entienden, repites con una sonrisa y cambias una palabra por otra más simple. Nadie se ofende por eso. Hagamos una mini rutina que cualquiera puede copiar hoy. Primero 2 minutos de escuchar una frase corta, por ejemplo, una noticia breve o un clip. Segundo 3 minutos de imitación total, sin pensar, solo copiar el sonido. Tercero, 2 minutos de grabarte diciendo lo mismo, y cuarto, 1 minuto para comparar, ¿suena parecido? ¿Dónde te pierdes? Y al final, 2 minutos de trabalenguas. Listo, 10 minutos bien usados. Oye, y otro tip que pocos usan, tu cara. Coloca un espejo pequeño frente a ti. Mira tus labios cuando dices u, o tienen que redondearse. En y están más estirados. Parece actuación, pero es técnica. Y la respiración. Si te quedas sin aire, tu voz se tensa y suenas raro. Toma aire por la nariz, habla 1 o 2 frases, paras, respiras, y sigues. Así la voz sale más clara. Vamos con un segundo roleplay corto, esta vez con confusiones típicas. Yo soy turista, tú eres recepcionista, ¿vale? Practicamos la ñ y la j. ¿Listo? Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarla? Pongo la S suave en puedo, y la de final suave también. Buenas. Tengo una reserva a nombre de Muñoz. Hago la ñ bien clara, Muñoz, no Muñoz. Y voz tranquila sin correr. Perfecto, señora Muñoz, ¿una habitación con ducha o con bañera? Aquí la J de ducha sale desde la garganta, pero suave, y la ñ en bañera también bien marcada. Con ducha, por favor. Y listo, corto y claro. Si no entienden, repito ducha separando sílabas sin vergüenza. Me gusta. Y hablando de separar sílabas, es un truco buenísimo cuando una palabra se te resiste. Por ejemplo, extraordinario, extraordinario. Lo dices lento, y luego lo juntas. Otra cosa, la de entre vocales como en cansado o cuidado, suena suave, casi como una th muy leve según el país. No te obsesiones, pero si la haces muy dura suena raro. Prueba a relajar la lengua un poco. Y las eses finales. En algunos lugares se aspiran, suenan como un soplido. Si aprendes español general, mantén la S clara, sobre todo al inicio. Ya luego ajustas al acento local si quieres. También recuerda que la música del español es distinta. No subimos y bajamos tanto como en inglés. Es más plano, pero con fuerza en la sílaba tónica. Si imitas una serie o un presentador, pillas ese ritmo. Sobre las apps, un último apunte práctico. Úsalas para escuchar palabras con audio nativo y repetir 3 veces cada una. Si la app tiene reconocimiento de voz, úsalo, pero no te fíes al 100%. Grábate tú también y compáralo. Y si puedes, haz mini llamadas con amigos o intercambios. 5 minutos hablando valen más que 20 minutos leyendo reglas. Tu boca necesita movimiento real, con nervios y todo, para aprender de verdad. Otra actividad chula, dicta para ti mismo. Lees una frase corta, cierras los ojos, y la repites en voz alta sin mirar. Así entrenas memoria del sonido, no de las letras. Es oro para la pronunciación. Y si trabajas en atención al cliente o presentas, prepara frases clave con buena música de voz. Por ejemplo, buenos días, soy María, ¿en qué puedo ayudarle? Lo practicas 10 veces con sonrisa y respiración. Te salva en la vida real. No olvidemos el tema de la confianza. Tu acento es parte de tu historia, está bien. Solo busca claridad y ritmo. Si alguien se burla, pues, mala educación de esa persona, no tuya. Totalmente. Y oye, cuando te rías de tus propios errores, el cuerpo se relaja y la boca suena mejor. Te lo juro.
El miedo tensa, y la tensión hace mala pronunciación. Círculo vicioso. Para cerrar con práctica, hagamos una mini lista hablada. Repite conmigo: jamón, gente, jabón. Luego, pero, perro. Luego, casa, cazar, si vives en España con ese sonido de Z, y si no, no te líes, mantén tu S clara. Y ahora un pequeño trabalenguas lento: 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Primero, muy lento. Luego, normal. Y si te trabas, ríe, respira, y vuelve. Venga, pregunta para quienes nos escuchan, para que nos cuenten en los comentarios. ¿Qué palabra en español te cuesta más decir, y qué truco usas para mejorarla? Por ejemplo, ferrocarril, murciélago, desarrollador o jamón. Queremos leer tus ideas, si puedes, explica tu técnica en una frase. Sí, contadnos, que entre todos salen trucos muy buenos. Igual alguien propone una canción o un trabalenguas nuevo, y lo probamos en el próximo episodio. Nos encanta aprender con vosotros. Si este café te ayudó un poquito, dale like y suscríbete al canal, que así sabemos que vamos por buen camino. Y comparte el episodio con esa amiga que siempre dice perro cuando quiere decir pero, ja, ja. Gracias por estar aquí. Practica hoy, aunque sea 5 o 10 minutos, y escucha tu voz con cariño, sin juicio. Nos vemos la próxima semana con más español vivo. Chao, chao.